Bueno, Domingo, para nosotros es realmente un gusto tenerlo acá como un orador para que lo podamos entrevistar, ya que es tan conocido en Argentina por varios sucesos en donde usted ha sido un anfitrión. Eh, bueno, le vamos a empezar con las preguntas que hemos tenido preparado con mis compañeros. Además de esto, quiero avisarle a la gente que está integrante que ha ingresado al Zoom de que Joaquín Morón y mi compañero Ignacio Chiara van a estar analizando las preguntas por el chat y las preguntas más importantes se las haremos a Domingo. Ténganlo en cuenta para que vayan escribiendo las preguntas que quieran hacerle al señor. Y de ahí en más, luego que terminemos nuestras preguntas, las que tenemos preparadas, ahí vamos a analizar y se las vamos a hacer al final de la entrevista. Así que bueno, vamos comenzando. Eh, le pregunto, Domingo, eh, ¿cómo pensó usted del plan de convertibilidad del famoso 1 a 1, sabiendo que teníamos una inflación acá en Argentina una inflación tan elevada, que a usted se le ingeniara un plan de convertibilidad en donde realmente poner un peso, un dólar, en donde la Argentina lo benefició plenamente y muchos pudieron salir de la crisis que estaban atravesando? ¿Cómo me lo puede explicar? Bueno, yo había estado estudiando la problemática económica y social de la Argentina durante muchos años, porque dirigía un instituto de investigaciones económicas en Córdoba, financiado por la Fundación Mediterránea. Y de estos estudios habíamos llegado a la conclusión de que el problema central de Argentina es que estaba muy mal organizada como economía. Es decir, las reglas de juego que se habían ido conformando en los últimos 45, 50 años, previos a 1990, habían llevado a una situación donde había una gran cantidad de desequilibrios y esos desequilibrios habían desembocado en un descontrol inflacionario total, es decir, en la hiperinflación. Entonces, el planteo que yo hice cuando tuve que asumir como ministro de Economía, porque antes había sido canciller y me había ocupado de establecer buenas relaciones con prácticamente todo el mundo, cosa que era muy necesario para poder conseguir los apoyos externos eh, que ayudan a resolver los problemas económicos internos. Entonces, eh, el planteo que yo me hice y que hicimos con todo el equipo que yo dirigía fue que había que reorganizar de manera completa la economía. No tomamos solo la decisión de implementar la convertibilidad, sino al mismo tiempo dispusimos una apertura completa de la economía. ¿De qué forma? Eliminando totalmente las retenciones a las exportaciones, bajando los aranceles y trabas a las importaciones y permitiendo que hubiera total libertad en el movimiento de capitales hacia y desde la Argentina. Eso en materia comercial, pero al mismo tiempo examinamos los impuestos que se aplicaban en Argentina y decidimos que había como 20 impuestos pequeños de difícil recaudación que creaban muchas distorsiones y que también teníamos que eliminar, lo mismo que las retenciones a las exportaciones. Y así también habíamos examinado las regulaciones, había muchas regulaciones restrictivas de la eficiencia y de la productividad. Por ejemplo, si un camión llevaba mercaderías en una dirección, luego no podía traer mercadería de vuelta en la otra dirección porque estaban como segmentadas las jurisdicciones que regulaban el transporte de cargas. En fin, había una cantidad enorme de regulaciones que trababan el aumento de la productividad, sobre todo, ¿no? Entonces, además de tomar las decisiones conducentes
modificar todas esas reglas de juego, era fundamental devolverle al país la posibilidad de tener una moneda sana. La gente ya se había acostumbrado a utilizar el dólar como moneda para el ahorro, pero no solo para el ahorro, sino también para las transacciones, porque claro, la hiperinflación supone que ya los precios aumentan hora tras hora, no solo día tras día, y por lo tanto la única forma que la gente pudiera registrar los precios era hablar de los precios en dólares más que de los precios en australes, que era la moneda de ese momento. Entonces, nosotros, en particular, miembros del equipo que habían estudiado la experiencia de Argentina de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que conocían lo bien que había funcionado una caja de conversión en esa época, decidimos, por un lado, permitir que el dólar se utilizara como moneda de curso legal sin ninguna limitación y además poner en marcha una nueva moneda argentina, que en realidad era el austral al que le quitamos 4 ceros, pero lo importante no era que le quitáramos 4 ceros, sino que a partir de ese momento el austral, o la nueva denominación que fue peso convertible, iba a estar respaldada 100% en divisas, en dólares, y a partir de ahí solo podría ser emitida la nueva moneda contra entrada de una cifra equivalente de dólares para que estuvieran respaldándola. Esta combinación, estos dos mecanismos, la caja de conversión y la autorización para funcionar también el dólar como moneda, es decir, era indistinto, la gente podía manejarse en dólares o con el peso convertible, hizo que la gente entendiera, por supuesto, además con todas las otras reformas que simultáneamente anunciamos, que la inflación iba a desaparecer, porque ya ahora estábamos midiendo los precios con una moneda estable, que no se iba a desvalorizar más. Y así fue. De inmediato, la inflación se paró, solamente se produjeron algunos aumentos de precios como consecuencia de la eliminación de las retenciones, porque, por ejemplo, los precios de los productos agrícolas que estaban sujetos a retenciones, al eliminar las retenciones, obviamente aumentaron, pero eso fue un aumento de una vez para siempre, y a partir de ahí la economía entró a funcionar como una economía estable, sin inflación, ¿no? Por supuesto que no fue algo mágico, no fue solo la ley de convertibilidad que lo hizo, sino todas las demás medidas que se tomaron simultáneamente, que llevaron a la gente a confiar en que esta vez el país iba a derrotar a la inflación, pero al mismo tiempo iba a volver a crecer. Y de hecho, el primer año, o sea, la convertibilidad se lanzó el 1 de abril del 91, y ya en el año 91 el nivel de actividad económica creció más del 10%, es decir, hubo una reactivación muy importante de la economía. También aumentó la inversión y a partir de ese año la economía entró a crecer a punto tal de que en los 4 años siguientes, 91-94, creció 34% en total. Y la inflación, por supuesto, hacia el año 94 había bajado al 4% anual, ¿no? En fin, esa fue la forma. Por ejemplo, si lo quisiéramos comparar con la situación actual, yo diría dos cosas fundamentales. En materia de reglas de juego de la economía, las que rigen hoy son tan malas como eran las que regían en el año 90, porque muchas de las reformas que hicimos a partir del año 91, como la apertura de la economía, la eliminación de las retenciones, la eliminación de muchos impuestos distorsivos, la desregulación, es decir, la eliminación de regulaciones que atentan contra la productividad, todas esas
esas modificaciones, esas reformas se dieron vuelta, se ha vuelto a lo que existía antes de 1990. O sea, tenemos un problema muy serio de mala organización de la economía, que genera, por supuesto, una gran cantidad de desequilibrios. Y esos desequilibrios han dado lugar a muchos años de inflación y, lo que es peor todavía, muchos años de estanflación, es decir, inflación con estancamiento económico, ¿no? Y por supuesto, no tenemos moneda. Nadie quiere usar ahora el peso porque ya dejó de ser convertible, dejó de estar respaldado en dólares, se desvaloriza permanentemente. La gente entonces quiere ahorrar en dólares y busca ahorrar en dólares para proteger sus ahorros. Pero no solo eso, sino que una gran cantidad de precios lisa y llanamente se mencionan y se refieren y se negocian en dólares, como por ejemplo de todas las propiedades y en general de los activos. Es decir, estamos llegando a una situación en materia de inflación también muy parecida a la que había hacia 1990. Ahora, muchos dicen, pero entonces la solución es una convertibilidad. Bueno, lo que pasa es que no hay soluciones mágicas y la convertibilidad por sí sola no resuelve los problemas. Tienen que complementarse con una gran cantidad de medidas. Por ejemplo, hay que permitir que el dólar sea utilizado como una moneda de curso legal, lo mismo que el peso. Por eso yo sostengo que lo primero que debería hacer este gobierno, y lo vengo recalcando prácticamente desde que se impuso el cepo, incluso durante el gobierno todavía de Macri, al final del periodo de Macri, y desde entonces vengo recalcando que si bien con el cepo controlan las transacciones comerciales y posiblemente en lo inmediato no haya otra alternativa más que controlar las transacciones comerciales y el tipo de cambio comercial, tendría que dejarse funcionar un mercado totalmente libre para las transacciones en dólares que no deben pasar obligatoriamente por el mercado comercial. De esa forma, por lo menos, habría una cotización del dólar en un mercado libre y legal, un mercado legal que permitiría que incluso entraran divisas por ese mercado, cosa que hoy no hay forma de que entren divisas al país, porque para traer legalmente divisas al país habría que venderlas en el mercado oficial y obviamente nadie va a vender a 75, 80 pesos lo que sabe que vale 150 o 160 pesos, ¿no? En fin, pero volviendo a la cuestión fundamental, ¿cómo decidimos lanzar la convertibilidad? Observando, estudiando la realidad económica y advirtiendo que era necesario introducir instituciones monetarias que le devolvieran al país una institución fundamental que es la moneda, pero en el marco de una reforma de la organización económica argentina que hiciera creíble los anuncios que se hacían. Perfecto. Ahora la pregunta que también teníamos para hacerle ¿qué es lo que fue qué fue lo que hizo que usted no siguiera del mando del gobierno de Menem cuando fue su reelección, en donde decidió realmente separarse de esa coalición y no seguir al mando y seguir tomando medidas en donde fueran libres de retenciones y hubiera un mercado legal en donde se valiera realmente en la moneda como es el peso, en donde siguiera valiendo como la moneda tan fuerte como usted la había convertido y en un plan de convertibilidad donde realmente fue muy beneficioso y con medidas extraordinarias. Bueno, yo fui ministro de Economía durante 5 años, después de ser 1 año y medio ministro de Relaciones Exteriores. O sea, en total estuve 6 años y medio en el gobierno del doctor Menem.
Ahora, ya poco antes de la reelección de Menem, empezamos a tener dificultades, no con Menem, pero sí con otros miembros del gobierno, porque yo había encarado una lucha contra una mafia que se había enquistado en el poder y que operaba desde el correo, la aduana, los aeropuertos, y justamente para mí era fundamental en ese sector, como en todos los otros sectores de la economía, introducir transparencia, competencia, y esa mafia en realidad se resistía, pero conseguía apoyos en los dos partidos políticos principales, en el Congreso por supuesto, Menem hasta ese momento me apoyaba y yo seguía adelante. Pero ¿qué ocurrió? A partir del año 95, después de la reelección del presidente Menem, yo creo que el presidente se asustó por posiblemente amenazas que recibía de esta mafia y me empezó a quitar apoyo, aún sin decírmelo. Y entonces ahí se produjeron situaciones de tensión entre nosotros y particularmente con algunos miembros del gobierno. Lamentablemente empezaron a utilizar a los jueces en contra de los funcionarios míos y en contra mío incluso, para tratar de disuadirme de seguir persiguiendo a esta mafia. Y bueno, se hizo insostenible mi permanencia. Pero eso no debía significar que se abandonaran las políticas en materia económica. Y de hecho, en líneas generales se mantuvieron las políticas. Pasó a ser ministro de Economía quien me había acompañado como presidente del Banco Central, Roque Fernández, y en materia económica no hubo muchos cambios. Cometieron sí un error que fue permitir que las provincias se endeudaran con el sistema bancario, ofreciendo como garantía la coparticipación, algo que yo me había negado a otorgar, porque consideraba que eso iba a dar lugar a que las provincias pudieran tener déficits y se endeudaran para financiarlo, y eso ponía en peligro todo el plan de estabilidad. Pero fuera de eso, en general, se mantuvieron las políticas económicas. Ahora, yo me aparté del gobierno e incluso comencé a formar un partido político, Acción por la República, porque yo entendía que no bastaban las reformas económicas, que había que avanzar en reformas institucionales que pusieran en plena vigencia los principios democráticos, republicanos, sobre todo los principios republicanos y federales de la Constitución Nacional, que en realidad estaban siendo puestos en duda precisamente por el accionar de estos grupos, como esta mafia contra la cual yo estaba luchando, ¿no? Y bueno, desde que yo empecé me distancié del gobierno de Menem y formé Acción por la República, obviamente la coalición que de hecho existía entre el peronismo y los liberales, que éramos nosotros, los que estaban conmigo, los republicanos, el peronismo, sin nuestro apoyo, empezó a perder las elecciones y perdió la del 97 y luego la del 99. Y en el 99 fue elegido De la Rúa. De la Rúa había dicho que le iba a dar continuidad a las políticas económicas, pero le tocó una situación muy, muy difícil, porque los términos del intercambio y circunstancias internacionales se pusieron muy complicadas para la Argentina. Y además, el endeudamiento de las provincias con el sistema bancario
en particular de la provincia de Buenos Aires, había creado problemas en el sistema financiero y empezó a instalarse la idea de que iba a haber una crisis financiera. Y bueno, en esas circunstancias de la Rúa me pidió que yo lo apoyara desde el gobierno y yo entré creyendo que iba a poder manejar la situación. Pero lamentablemente ni siquiera, ni su propio partido lo apoyaba a De la Rúa. Por supuesto, mucho menos el peronismo que habiendo sido desalojado del poder, quería volver al gobierno. Y no contamos con los apoyos suficientes como para enderezar la situación. Finalmente se produjo lo que yo llamo un golpe institucional en diciembre del 2001, que llevó finalmente, después de varios presidentes interinos, a Duhalde al gobierno, y Duhalde hizo lo que yo nunca me hubiera imaginado que un presidente podía hacer, que era lisa y llanamente destruir todas las reglas de juego de los 90, ¿no? Recuerden que Duhalde había sido el vicepresidente de Menem y además había sido 2 periodos gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero, sin embargo, él destruyó las reglas de la convertibilidad y todas las reglas que lo acompañaban. ¿Cómo lo destruyó? A través de lo que se llamó la pesificación, que significó que todos los contratos que estaban escritos en dólares y pactados en dólares, los transformó en contratos en pesos, en una relación 1 a 1, pero por supuesto a partir de ahí ya esos pesos no estaban para nada respaldados en dólares. El peso convertible se transformó en una moneda que podía ser emitida sin restricciones y por supuesto ante ese cambio se produjo una devaluación tremenda, el precio del dólar saltó a prácticamente 4 pesos, desde 1 que estaba en el periodo de la convertibilidad, y a partir de ahí, bueno, se reintrodujeron todos los problemas que hoy tenemos en la economía y que se fueron acentuando en los últimos 20 años. En realidad hubo un periodo del 2003 al 2011 o 2010 en el que las cosas parecieron andar más o menos bien, pero eso se debió a que las circunstancias internacionales que habían sido tan desfavorables en los años de De la Rúa se tornaron sumamente favorables. El precio de la soja, que había estado en $120 por tonelada, subió hasta $600. Obviamente, en esas circunstancias, aún con malas políticas como las que se venían aplicando desde el 2002 en adelante, la economía crecía. Pero bueno, cuando se terminó esa bonanza internacional, lo único que quedó fue la estanflación. El problema que sufrimos desde entonces y hasta ahora. Yo la vi venir y por eso escribí un libro en el año 2008 que se titula precisamente Estanflación, donde yo decía, con este manejo de la economía que se ha hecho desde el 2002 en adelante, cuando se terminen estas circunstancias internacionales tan favorables y teniendo en cuenta que ha aumentado tanto el nivel del gasto público y eso ha obligado también a aumentar la presión tributaria y aún así hay déficit fiscal y por supuesto nadie nos da crédito porque habíamos defaulteado y habíamos quedado con deudas impagas. En esas circunstancias lo que va a ocurrir es que vamos a volver a recesión con inflación, como habíamos tenido hasta 1990. Y eso es lo que ha pasado y esa es la situación en la que estamos ahora. Perfecto. Bueno, la próxima pregunta que teníamos para darle era de cómo surgió el famoso corralito y qué fue lo que llevó a provocar el corralito en donde se le quitaron tantos dólares a la gente que tenía puesto en su banco, en el banco, en sus cuentas. Bueno, el corralito no les quitó los dólares. El corralito lo que hizo fue restringir el retiro de billetes por más de $250 semanales
pero la gente podía pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. En eso, el corralito de fines del 2001, ¿no? Mientras yo era ministro. Y lo tuvimos que poner porque, dada la crisis financiera, la gente se asustó y quería retirar los dólares, pero en forma de billete de los bancos. Y obviamente que ningún banco del mundo tiene líquidos todos los depósitos que ha recibido, sean en pesos o sean en dólares. Siempre hay solo una fracción. Entonces, pusimos esa restricción hasta tanto se terminara la reestructuración de la deuda, que era lo que asustaba a todo el mundo. Incluso se estaba reestructurando la deuda de las provincias con el sistema bancario. Lamentablemente, en lugar de dejar que termináramos ese proceso de reestructuración de deuda, decidieron cambiar al gobierno. Y cambiaron al gobierno, no sé qué pasó. Se le apagó la cámara. Ahí está. Nos sacaron del gobierno y transformaron el corralito en algo que, para emparentarlo con el corralito, le llamaron corralón, pero en realidad tenía el objetivo opuesto al del corralito. El corralito había sido para preservar el valor de los ahorros, para no devaluar, para no especificar, y además la gente podía disponer de sus ahorros para cualquier tipo de pago, podía comprar una vivienda, podía comprar un auto, podía hacer cualquier pago. Lo único que no lo podía hacer en billetes, sino que lo tenía que hacer con cheques o con transferencias. Pero aquí vino la decisión terrible de Duhalde, que fue la pesificación. Al pesificar, se dijo, bueno, todos los depósitos en dólares de la gente ahora son depósitos en pesos. Lo mismo, todas las deudas de las empresas en dólares son deudas en pesos. Y ahora vamos a imprimir todos los pesos que sean necesarios. Claro, al decir eso, el valor del dólar, la gente estaba desesperada, la gente no quería tener pesos, sobre todo ahora que los iban a poder emitir descontroladamente y se iban a desvalorizar. Y entonces la gente siguió demandando dólares, no ya en el sistema bancario, sino en el mercado de dólar billete o dólar transferencia al exterior. Entonces el precio del dólar se fue a 4 pesos o casi 4 pesos, ¿no? Eso provocó un shock tremendo y por supuesto significó la desvalorización de todos los ahorros de la gente. Fue el corralón y ese fue un error, no un error, fue una pésima política, que destruyó la base contractual de la economía y significó una transferencia de riqueza desde los ahorristas que perdieron prácticamente 2/3 de sus ahorros en favor de los que estaban endeudados en dólares, que obviamente ganaron esos 2/3. Ahora, no solo fue una transferencia de riqueza desde los ahorristas a los endeudados en dólares, sino que fue una transferencia de los trabajadores y de los jubilados a favor de cualquiera que pudiera ajustar sus precios al valor del dólar. No solo los exportadores, sino todos los que podían ajustar los precios al valor del dólar. Y así es que se deterioraron los salarios y se deterioraron las jubilaciones en términos reales. Y aumentó, por supuesto, la desocupación, aumentó la pobreza a extremos increíbles. Muchos dicen que eso ocurrió en el 2001. No, eso ocurrió en el 2002. Y no fue por la convertibilidad o por el corralito, sino que fue por el corralón y por el abandono de la convertibilidad que significó el corralón, es decir, la especificación de la economía. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurrió? Como era un golpe tan malvado contra la gente,
Duhalde y sus adláteres tenían que buscar un chivo expiatorio. No querían asumir ellos la responsabilidad. Entonces ahí aparecí yo como chivo expiatorio. Empezaron primero a confundir, le pusieron nombre corralón a la especificación, que fue la verdadera expropiación de los ahorros, para emparentarla con el corralito, a punto tal de que todo el mundo hoy habla del corralito como si hubiera sido la expropiación de los ahorros, y no fue. Precisamente el corralito no perseguía eso, sino que lo que persiguió eso fue la especificación, el abandono de la convertibilidad que se produjo durante el periodo de Duhalde. Pero para, digamos, no pagar ellos las consecuencias, empezaron a echarle la culpa a mí, y por supuesto también a De la Rúa y a Menem. ¿Por qué? Porque dijeron, lo que pasa es que todas estas políticas neoliberales de los 90 destruyeron a la economía y crearon esta situación que nos obligó a provocar esta enorme devaluación y patatín patatán, ¿no? Esa fue toda una narrativa destinada a justificar las barbaridades que estaban haciendo y echar culpa hacia atrás, cuando en realidad fue un desmanejo increíble el que hicieron al abandonar la convertibilidad de esa forma, al especificar todos los contratos en dólares y provocar una devaluación enorme de un peso por dólar a 4 pesos por dólar. Ahora, bueno, ahora le voy a hacer una última pregunta que tenía prevista por parte nuestra, y ya después pasamos a la que han hecho la gente por el chat, que han estado escribiendo ahí. La pregunta nuestra es, bueno, usted además que ya se ha retirado todo de la parte política hoy en día, ¿qué pasaría si ahora nos sale un anuncio y nos dice que Guzmán, el actual ministro de Economía del país, ha renunciado, ha sido destituido de su cargo, y lo ponen y ingresa usted como ministro de Economía? ¿Qué medidas plantearía usted para poder recuperar a la Argentina y poder realmente tener una moneda fuerte, o realmente dolarizaríamos la moneda? ¿Cómo haría usted? Mire, primero, eso es algo imposible que ocurra, porque para poder tener un ministro como yo, se necesita tener un gobierno que tenga las ideas de la libertad y del respeto a los derechos de propiedad y de la vocación de integrarse al mundo, como la tenía Menem, porque esas no fueron ideas que yo les vendía a Menem. Menem venía con esas ideas de antes, yo lo había advertido siendo el canciller de él, y por supuesto, en ese contexto yo podía ser ministro de Economía e implementar las reformas que implementé. Con el actual gobierno, que además no se sabe bien quién lo lidera, si es Alberto Fernández o es la vicepresidenta Cristina Kirchner, y además con las ideas que claramente trasuntan, que no son de ninguna manera las ideas de la libertad, ni del respeto a los derechos de propiedad, ni de la integración inteligente de Argentina al mundo, sino todo lo contrario, yo no podría ser ministro de Economía. En realidad nadie que quiera manejar bien la economía puede ser ministro de Economía de un gobierno como este. Yo no creo que a Martín Guzmán le falten los conocimientos técnicos como para poder ser un buen ministro de Economía. Lo que le falta es un contexto político e ideas de los dirigentes políticos que le permitan hacer buena política económica. Imagínense, una cuestión tan sencilla como la que yo vengo planteando, que sería una especie de prerequisito para poder pensar en un buen sistema monetario, como es dejar que funcione un mercado cambiario libre, lo cual no significa de inmediato eliminar el cepo, significa que todo lo que no se pueda hacer dentro del mercado oficial, que se pueda hacer libremente, legalmente, dentro de un mercado financiero
y turístico y para todo tipo de transacciones completamente libre. Si ni siquiera se animan a hacer eso, que es bastante sencillo y que los podría ayudar a atenuar las tensiones actuales, mucho menos le van a dar apoyo a Guzmán o a quien sea para hacer todas las otras reformas que se necesitan, como por ejemplo abrir la economía, eliminar las retenciones, eliminar una gran cantidad de impuestos distorsivos y, por supuesto, reducir el gasto público. Con el nivel actual de gasto público es imposible pensar en que la economía pueda funcionar con estabilidad. Perdón, y me voy a tomar un poquito de agua porque me estoy quedando afónico. Dale, no hay problema. Bueno, a ver. O sea, ahora hay muchos que dicen, bueno, la solución es dolarizar o la solución es volver a otra convertibilidad. Yo sostengo que antes de eso, antes de pensar en ese tipo de solución, hay que permitir que funcione bien la economía bimonetaria que tenemos. O sea, hoy día no funciona bien la economía bimonetaria porque no se permite que el dólar realmente funcione como una moneda en todo sentido. Y muchos dicen, pero ¿cómo si el dólar podría funcionar, se le diera carácter de moneda de curso legal? Todo el mundo utilizaría dólares y nadie utilizaría pesos. Bueno, eso es lo que está pasando. Pero una cosa es que la gente pueda utilizar el dólar de manera legal y la economía pueda funcionar legalmente con el dólar. Y obviamente que al principio casi todas las transacciones se harían en dólares y los depósitos en el sistema bancario tendrían a ser en dólares. Pero si después de eso el gobierno empieza a tomar las medidas adecuadas para bajar el gasto público, para eliminar impuestos distorsivos, para eliminar el déficit, y la gente ve que va a poder el gobierno manejar bien la política monetaria y dejar de emitir descontroladamente pesos, el peso puede volver a ser utilizado. De hecho, hay una experiencia que yo siempre narro, que es la de Perú, donde sin que se haya hecho obligatorio el uso del dólar, sin que se haya eliminado el sol, ni siquiera se creó una convertibilidad para el sol o una caja de conversión. Sin embargo, al ponerse en competencia el sol con el dólar y permitirse que la economía funcione en dólares, también Perú logró durante los 90 estabilizar, eliminar la inflación, y después, como tuvieron disciplina fiscal, el sol fue adquiriendo credibilidad y prestigio, y hoy la economía sigue siendo bimonetaria, pero solo el 30% de las transacciones y de los depósitos están en dólares y el otro 70% está en soles. Es decir, el Banco Central ha adquirido capacidad para hacer política monetaria basada en el sol. Y el dólar sigue siendo una moneda, pero la gente está más familiarizada hoy por hoy con el sol en Perú. Pero claro, para llegar a una situación como esa, se necesita la disciplina fiscal y todas las otras reformas que deberían acompañar. Pero como mínimo, si el gobierno fuera, tuviera buen criterio y no, digamos, no considerara que la libertad es algo malo, tendría que dejar funcionar un mercado libre para, como mínimo. Perfecto. Vamos a pasar a hacer las preguntas las preguntas más importantes que han dejado sobre el chat. Una de las preguntas que hemos destacado es, dice Domingo, ¿cómo funcionaban y para qué se usaban las reservas del Banco Central en su gestión? Bueno,
y que en el régimen de convertibilidad, las reservas del Banco Central tienen un solo objetivo, y es respaldar el valor de la moneda. Es decir, si alguien traía dólares al Banco Central, se le daba el equivalente en pesos. Y si alguien quería llevarse dólares del Banco Central, tenía que traer la equivalencia en pesos. Ese es el principio de una caja de conversión. Y las reservas no eran propiedad del Banco Central, eran propiedad de los tenedores de pesos. Estaban incluso, por ley de convertibilidad, las reservas estaban como embargadas para respaldar a los pasivos del Banco Central, es decir, a los pesos que el Banco Central emitía, ¿no? Y si la gente quería pagar importaciones, tenía que comprar las divisas en el mercado libre, y el exportador vendía las divisas en el mercado libre, o las mantenía en dólares depositadas en el país o en el exterior. En definitiva, el dólar funcionaba como una moneda de curso legal, lo mismo que el peso. Y las reservas no eran del Banco Central, sino de los tenedores de pesos. Estaban respaldando a los pesos en circulación. Por eso, si se hubiera querido dolarizar totalmente la economía, hubiera sido muy fácil. Se llamaban a la gente que trajera todos los pesos y se le entregaban todos los dólares. Había suficientes dólares como para rescatar todos los pesos. Pero yo prefería que siguiera existiendo el peso, aunque estuviera respaldado y atado al valor del dólar. Porque podría en algún momento haber ocurrido lo que ocurrió con muchos países que tuvieron cajas de conversión en el pasado, y que cuando la moneda había adquirido confianza, credibilidad por sí mismo, se la dejaba flotar. Es decir, que ya no tenía un valor atado a otra moneda, sino que tenía el valor que surgiera de las decisiones que tomaba la gente respecto de esa moneda. Normalmente, cuando hay una caja de conversión o un régimen de convertibilidad con tipo de cambio fijo, se puede pasar a la libre flotación, y en realidad, si hay libre flotación, todavía hay más convertibilidad, porque quiere decir que la gente se puede manejar con el peso, cuyo valor ya no está atado al dólar, o el dólar, ¿no? Y se puede pasar de pesos a dólares, pero no a una paridad fija, sino a la paridad que surja en el mercado. Ahora, ¿en qué momento normalmente se puede pasar a la libre flotación sin trauma? En un momento en que entran muchos dólares al país, y eso ocurrió en el año 97. En el año 97, cuando yo ya no estaba en el Ministerio de Economía, pero habíamos superado con éxito la crisis tequila y habíamos adquirido mucho prestigio, y había crisis en Asia, muchos de los dólares que habían dejado de ir para Asia empezaron a venir a la Argentina. Y ahí el Banco Central obviamente compró todos esos dólares y emitió muchos pesos para comprar esos dólares. Ahí, en lugar de comprar los dólares, el Banco Central, si el Banco Central hubiera dicho, bueno, ahora que flote el dólar y el peso, entonces el peso se hubiera apreciado, no depreciado, ¿no? Y la gente hubiera visto que el peso terminaba valiendo más que el dólar, y a partir de ahí la gente se hubiera manejado más con pesos que con dólares, sin que estuviera prohibido para nada la utilización del dólar. Esa hubiera sido la oportunidad de dejar flotar. Por supuesto, flotando el peso con el dólar, a fines del 98, cuando se produjo la crisis rusa, y sobre todo en febrero del 99, cuando se devaluó el real, posiblemente el peso se hubiera depreciado. Pero una depreciación de una moneda que ya está flotando no es un trauma, es una variación normal en respuesta a shocks que pueden venir del exterior, y no a excesiva emisión monetaria
del Banco Central. Es decir, la economía hubiera funcionado mucho mejor. Pero lamentablemente, para esa época, Roque Fernández y Pedro Pou y el mismo presidente Menem estaban tan enamorados de la convertibilidad con tipo de cambio fijo que dijeron, bueno, vamos a dolarizar, mejor dolaricemos, lisa y llanamente. Y entonces no vieron como conveniente dejar flotar el peso. En fin, pero esa es historia contrafáctica, porque en realidad después de la devaluación del real ya no se podía hacer eso. Por eso yo no lo hice cuando llegué al Ministerio de Economía, porque en realidad cuando ya las circunstancias externas son desfavorables, si uno ahí quiere dejar flotar, se produce una gran devaluación y obviamente en medio de una situación financiera endeble, cuando hay mucha gente endeudada en dólares, incluso el gobierno tiene muchos vencimientos en dólares a corto plazo, una gran devaluación agrava la crisis financiera. Por eso no podíamos dejar flotar en el año 2001, recién podríamos haber dejado flotar una vez que hubiera terminado la reestructuración ordenada de la deuda que comenzamos, pero que lamentablemente no pudimos terminar porque se produjo el golpe institucional de fines del 2001. Y el gobierno que lo sucedió, en lugar de terminar una reestructuración ordenada de la deuda, especificó y defaulteó todo tipo de deuda interna, deuda externa, con lo cual Argentina absolutamente quedó sin crédito interno, sin crédito externo, y bueno, y así estamos hoy, ¿no? Perfecto. Bueno, otra pregunta que, bueno, vamos a una de las últimas, se va acabando el horario, así ya lo dejamos libre, domingo. Hay una pregunta donde dice si tiene alguna opinión acerca de las criptomonedas y si cree que el futuro yace en ellas. Bueno, las criptomonedas son No sé. monedas que en un sistema de libre elección de la moneda por parte de la gente, que es lo que yo creo que hacia donde van a avanzar los países en el futuro, pueden jugar un rol importante, pero hoy por hoy todavía no son monedas que sirven para las inversiones o como una forma de inversión o ahorro, pero no sirven todavía para los pagos, ¿no? Pero a medida que se vayan creando mecanismos adecuados para usar a las criptomonedas como monedas de pago, sin duda van a jugar un rol. Pero yo creo que ¿cuál de las criptomonedas va a terminar siendo la más utilizada? Y bueno, eso lo va a decidir la gente, y para avanzar en la dirección de un buen sistema monetario, tanto en las naciones como a nivel global, va a ser importante que los países den libertad para usar la moneda que cada persona considere más adecuada, ¿no? Yo creo que en ese sentido las criptomonedas van a jugar un rol, pero por el momento no tienen todas las condiciones necesarias que debe tener una moneda. Sobre todo, no se pueden hacer pagos sencillos con criptomonedas por el momento. Hay un coordinador, un coordinador señor que tenemos en la organización, que ahí se le va a prender el micrófono y la cámara para que quiera hacer una pregunta. Hola, no? Domingo. Mi pregunta va referida a una de las últimas tareas que te tocó como canciller, que fue el tema del Mercosur. En ese momento, ¿qué ventajas le viste? Y si adherís un poco a las críticas que, por ejemplo,
el ministro actual de Economía de Brasil, Guedes, ha hecho del Mercosur, y si crees que en el futuro puede seguir o va a tener que cambiar radicalmente cómo funciona. Bueno, las críticas que está haciendo el ministro Guedes al Mercosur son las críticas que yo hice a fines del 94, cuando estábamos discutiendo si nos transformábamos en una unión aduanera o seguíamos como un área de libre comercio. En realidad el Mercosur nació como un área de libre comercio en abril o en marzo, perdón, del 91, más o menos la misma época en que implementábamos la convertibilidad. Y por insistencia de Brasil, nos comprometimos a avanzar hacia lo que se llama una unión aduanera, es decir, a un arancel externo común y a negociaciones conjuntas con el exterior. Pero eso vendría 4 años después de que funcionara plenamente el libre comercio. El momento de discutir si avanzábamos hacia la implementación de la unión aduanera fue fines del 94, en una reunión que se hizo en Ouro Preto. Y yo ahí ya había advertido algunos inconvenientes en una unión aduanera, porque se habían embarcado en negociaciones bilaterales de libre comercio con los Estados Unidos y con Europa, y estaban avanzando muy bien. Y nosotros, si queríamos avanzar en esa dirección, teníamos que lograr que Brasil quisiera avanzar en la misma dirección, si es que íbamos a una unión aduanera. Y Brasil todavía en esa época era muy proteccionista, no estaba muy de acuerdo con la idea de la apertura económica, sí de abrirnos entre nosotros a través de un acuerdo de libre comercio, una zona de libre comercio, pero quería que con respecto a terceros países fuéramos mucho más lentamente. Por eso yo traté de convencerlo al presidente de Brasil, que estaba asumiendo en ese momento, Fernando Henrique Cardoso, y en realidad Fernando Henrique Cardoso coincidía conmigo, pero Itamaraty, que siempre tuvo mucha fuerza, y insistieron en que pusiéramos en marcha la unión aduanera. Yo ahí no pude imponer mi criterio, obviamente que Menem, tuvimos que aceptar la posición de Brasil y firmamos el Tratado de Ouro Preto. A partir de ahí, estábamos pensando en negociar con los Estados Unidos, pero había que negociar 4+1, es decir, por supuesto Paraguay y Uruguay hubieran acompañado una negociación, pero Brasil era más reticente. También para negociar con Europa. Con Estados Unidos ni siquiera pudimos iniciar negociaciones. Con Europa las iniciamos en el año 95, pero con poco entusiasmo por el lado de Brasil. Lamentablemente, ahora Brasil está en la posición que nosotros estábamos en aquel momento, pero Argentina se ha vuelto ultra proteccionista y, por ejemplo, ni que está prácticamente terminada, que es la negociación con Europa, ¿no? Con la Unión Europea. En fin, yo creo que si Argentina persevera en esta posición de no querer avanzar hacia el libre comercio, lo que va a ocurrir es que Brasil va a decir, bueno, yo negocio por mi lado, lo mismo Uruguay, lo mismo Paraguay, y nosotros nos vamos a quedar colgados de la palmera, digamos, ¿no? Por eso, la posición de Guedes es muy razonable. Habría que volver a que Mercosur sea una zona de libre comercio. De paso, eso permitiría integrar plenamente a Chile, a todos los países de la cuenca del Pacífico, lo mismo que a Bolivia, y tendríamos una zona de libre comercio grande a nivel prácticamente de toda América del Sur, incluso
podrían estar los países de Centroamérica y seguramente entraría México también. Y podríamos eventualmente avanzar hacia un libre comercio con los Estados Unidos, como lo había propuesto los Estados Unidos cuando vino Bush a la conferencia de Mar del Plata con la idea del libre comercio para las Américas. Lamentablemente ahí, digamos, se produjo la contracumbre organizada por Chávez, esa payasada que hicieron donde también fue Maradona, y declinaron la posibilidad de un libre comercio de dimensiones continentales, ¿no? Así que bueno, volviendo al tema, Mercosur hubiera funcionado muy bien como un área de libre comercio y tendríamos nosotros, o los brasileros, o quien quisiera, avanzar en negociaciones bilaterales de libre comercio, como avanzó Chile, como avanzaron Perú, Colombia, México, y como siempre quiso avanzar Uruguay y Paraguay, y lamentablemente ellos tampoco lo pudieron hacer porque están atados de manos por el Mercosur como unión aduanera, ¿no? En fin, este es un tema que va a haber que definir pronto, me parece, porque si no Brasil lisa y llanamente va a decir, bueno, yo me abro y negocio por mi cuenta. Perfecto. Ahí estaría. Ya son las 8. Ya se cumplió la hora que habíamos pactado. Le agradecemos sinceramente por haber estado con nosotros, por habernos aceptado la invitación a estar a esta organización que es defensora de la libertad, a recibir una persona tan grande como usted, Domingo. Bueno, Le agradezco yo les agradezco muchísimo. la invitación y les digo que personas como ustedes a mí me hacen ser optimista respecto del futuro. Cuando yo era estudiante, era muy difícil hablar de libertad y de integración al mundo y de conservar los derechos de propiedad. Más bien, casi todos los jóvenes se enamoraban de las ideas estatistas, socialistas, eran otras épocas, ¿no? Pero el hecho de que ahora los jóvenes justamente piensen en términos de volver a los principios de la Constitución Nacional, que prioricen las ideas de la libertad, de los derechos de propiedad, de que funcione un sistema republicano con independencia del poder judicial, que la economía sea libre e integrada al mundo, que no haya impuestos distorsivos, que no haya manejos arbitrarios de fijaciones de precios o de controles de cambio y todas estas cosas a las que echan manos los gobiernos intervencionistas, estatistas. En fin, es muy importante que la juventud abreve y se convenza de estas buenas ideas, porque eso finalmente va a llevar a que la dirigencia argentina tenga que justamente enfocarse en esa dirección para poder gobernar y resolver los problemas. Bueno, les agradezco mucho la invitación y les deseo mucho éxito en las tareas que ustedes están desarrollando. Muchísimas gracias. Gracias a usted por haber estado. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.